Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Razón y Fe, un espacio auspiciado por la Facultad de Filosofía, Teología y Letras, carrera de Liderazgo Pastoral. Así que muchas gracias por brindarnos este espacio. Vamos a darle la bienvenida también a la comunidad universitaria de la carrera, a la Universidad Udabol, al arquitecto Jorge Duckweiler, que es nuestro decano. Muchas gracias por brindarnos este espacio donde sábado tras sábado estamos profundizando distintas temáticas en el ámbito teológico. Y no solamente está abierto para la comunidad universitaria, sino todos los que nos siguen sábado tras sábado. Gracias a todos los que nos apoyan sin falta. Y como ustedes saben, hemos estado tocando temáticas acerca de la soteriología, diferentes posturas, hemos tenido expositores de todas esas posturas, hemos visto el calvinismo, el arminianismo, hemos visto el molinismo. Recuerden que el objetivo que nosotros tenemos como programa y podcast es poder poner sobre la mesa todas las posiciones con una visión totalmente académica, ¿sí? Esto es para una contribución teológica, ¿sí? No representa una posición oficial de la universidad. Entonces, vale aclarar esto para que podamos tocar la siguiente postura, continuando con esta serie que hemos estado hablando sobre soteriología. Y para ello, ustedes saben que tenemos un invitado especial que, bueno, ya nos ha visitado muchas veces y que siempre nos está apoyando con esta clase de temáticas y con los programas. Vamos a darle la bienvenida al profesor Néstor Díaz, una vez más aquí en Razón y Fe. ¿Cómo estás, Jess? Dios te bendiga mucho. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios, muy animada porque estos últimos programas han estado muy buenos. Yo sé que también por las diferentes posturas que hay acerca de la salvación, la soteriología, lo que se crea alrededor de eso, bueno, pues a veces en los chats ha estado habiendo algo de debate y se ha puesto muy interesante, la verdad, porque queremos contribuir al área académica y poder crear un área de debate, dudas y consultas. Bueno, pues para nosotros es un gran paso porque eso nos mueve de nuestra zona de confort. Así que no sé qué piensa usted, profe. Bueno, siempre genera muchas discusiones el tema de la soteriología, sobre todo porque hay una animadversión que en las redes ha tenido larga data entre calvinistas y arminianos, y prácticamente por causa de ello es que cada vez que se toca esta temática como que se despiertan viejos fantasmas. Pero gracias al Señor que son temas que se van superando, porque al final de cuentas las posturas citadas tienen más en común que en contra. Y eso se podría decir a primera instancia en ese sentido. Sí, hay algunas, justamente los entrevistados hablaban de eso, ¿no? Que muchas veces nos enfocamos tanto en las diferencias que no nos damos cuenta que incluso tenemos las mismas bases, porque de Ujú, hecho Arminio seguía el trabajo de Calvino, si no me equivoco, el ujú, molinismo apareció antes que el arminianismo, entonces uno se va dando cuenta que en el desarrollo de estas posturas también hay una historia detrás, ¿no? ujú. Y una historia que prácticamente jala a veces del mismo hilo. Entonces tenemos una misma fuente de donde salen todos estos ríos de Sí. conocimiento de posturas soterológicas. De hecho, hay quien Por eso dice queremos que tocar. Adelante. no hay quien dice que el arminianismo es un tipo de calvinismo, por cierto. Ujú. Bueno, yo creo que ya van a estar preguntando cómo, qué, por qué, Sí, pero el día de preguntarse hoy por vamos a estar hablando. Sí, pero hoy día vamos a estar hablando del eclecticismo, que tal vez para muchos es muy nuevo. De hecho, yo me sorprendí. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tocar estas temáticas, me dijeron, no son tres posturas, hay una cuarta postura. Entonces, no podíamos quedarnos sin tocar esta postura del eclecticismo. Por favor, profe, nos gustaría saber qué es el eclecticismo para empezar. Mira, lo que pasa es que el eclecticismo, más que una postura, es un enfoque. Es un enfoque que surge directamente al realizarse este tipo de encuentros entre posturas distintas que al mismo tiempo tratan de ver del mismo fenómeno. Entonces, algunos no lo ven como una suerte de sistema teológico definido. Más bien el eclecticismo así, soteriológico, hablando llanamente, sería más bien un enfoque dentro de una discusión y que responde a una necesidad directamente, que es la de tratar de ver los elementos en común que tienen posturas y tratar desde esa perspectiva en intentar construir una respuesta que sea satisfactoria para todos los diferentes sistemas teológicos acerca de la salvación del hombre.
Entonces, lo que va a hacer el eclecticismo soteriológico es mezclar elementos doctrinales que provienen de esos diferentes sistemas y va a tratar de dar una respuesta más consabida. La premisa sobre la cual descansa es de que cuando tú tienes extremos, siempre es bueno buscar el punto medio, porque en el punto medio es donde se encuentra la virtud. Entonces, este ejercicio de metropatía, como le dicen, le permite directamente tratar de ver lo mejor de cada una y tratar de resolver los problemas y las preguntas que cada una de esas posturas responde de forma distinta. Así que este fenómeno, por así decirlo, surge de manera consciente como una suerte de estrategia. Y es una estrategia deliberada para que se pueda sintetizar lo que se considera lo mejor de cada postura o de manera inconsciente, alguien dijo por ahí, por la falta de claridad doctrinal o por formación teológica. Entonces, el eclecticismo soteriológico no se va a adherir de forma consistente a un solo marco doctrinal. Es decir, tú no puedes decir que el ecléctico soteriológico es calvinista, no puedes decir que es arminiano, no puedes decir que es molinista, o no puedes decir que es provisionista, porque esa es otra postura, no sé si te habían comentado, el provisionismo, que es como la tercera vía entre el calvinismo y el arminianismo. Bueno, no es provisionista, no es molinista, no es arminiano, no es calvinista, sino que va a tomar prestado de varios y de esa manera va a producir una respuesta que, por cierto, debido a ello, tendrá sus propias contradicciones. De hecho, el eclecticismo tiene una serie de aristas contradictorias internas, ya que muchos de esos sistemas son mutuamente excluyentes en puntos que son muy, pero que muy claves. Podríamos tal vez tocar un poco acerca de un trasfondo histórico de cuándo nació, de dónde sale, qué es lo que pasó. Eh, bueno, lo que pasa es que como no es una postura así, como un sistema teológico definido, es muy difícil tú poder ubicarle una historia. Es posible que directamente este grupo vaya surgiendo como una suerte de buena intención por parte de algunos determinados representantes o personas que estaban dedicadas, por ejemplo, fuertemente al evangelismo, personas que estaban vinculadas directamente a lo que tenía que ver con el trabajo de la predicación del evangelio. Y obviamente que el predicador del evangelio tiene que encontrarse con el afrontamiento de la pregunta, cómo se salva el alma, cómo se salvan las almas, para ver cómo presento el evangelio. Ese tipo de discusiones son las que llevaron a que se fuese desarrollando este enfoque. Entonces, el enfoque teológico ecléctico en soteriología lo que va a hacer es que tratará de una u otra manera de dar una expresión a la posibilidad de cómo responder a los desafíos del evangelismo, tomando lo mejor de cada una de las posturas. Eso es lo que hace. Entonces, trazar una suerte de línea cronológica sería muy difícil, pero sí te podría decir que el eclecticismo soteriológico, eh, aunque no tiene exponentes así que tú digas fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, hagas una galería de representantes en particular, ellos sí van a aparecer figuras influyentes, especialmente en el mundo evangélico contemporáneo, que van a expresar posturas eclécticas en cuanto a su doctrina de la salvación y buscando una suerte de conciliación y otras veces por falta de claridad sistemática, te van a proveer un marco ecléctico, ¿entiendes? Entonces, si yo fuese a dar una respuesta así bien básica, el eclecticismo soteriológico nace por la necesidad evangelística, especialmente el evangelismo contemporáneo que se convirtió en un evangelismo de masas. Los exponentes evangélicos populares de masas, la mayoría de ellos sostuvieron posturas soteriológicas eclécticas, como fue el caso de Billy Graham, como fue el caso de Charles Finney antes que él, como fue el caso incluso de Craig Groeschel, luego estuvo Andy Stanley, si mal no recuerdo, Rick Warren se involucró en ese punto, y ya como dentro de un ámbito académico, algunos exponentes de ese tipo de eclecticismo incluirán a figuras de la talla de Norman Geisler y de Millard Erickson. De hecho, Norman Geisler tiene, yo no diría que Norman Geisler es un ecléctico soteriológico, pero tiene rasgos eclécticos en su soteriología, porque él se autodenominó calvinista moderado o calminiano. Y ya tú ves que ahí hay una mezcla, ¿viste? Está tratando de hacer una mezcla con el calvinismo y el arminianismo. Él defendió la elección condicional y el libre albedrío, pero también defendió la seguridad eterna, que como te das cuenta es una mezcla a veces incoherente con el arminianismo clásico y el calvinismo. ¿Y por qué lo hacía?
La mayoría de ellos lo hacían para tratar de buscar una visión bíblica equilibrada sin caer en extremos dogmáticos. En el caso de Millard Erickson, que yo tampoco diría que es un ecléctico con el mote, pero hay rasgos eclécticos en su teología. Por ejemplo, él adopta una posición que intenta armonizar la soberanía divina con la libertad humana sin identificarse plenamente con una escuela en particular. Y así te presenta una teología moderada que es útil para el contexto evangélico amplio. En otras palabras, el constructo de eclecticismo soteriológico nace o surge por el intento de presentar visiones positivas de ambas posturas y de esa manera entonces enfrentar al desafío del evangelismo. Simple. Ok, y entonces podríamos pasar a lo siguiente. En cuanto al eclecticismo, ¿qué bases teológicas tendría? Porque tanto el arminianismo como el calvinismo tienen puntos específicos que quieren tocar y desarrollar, y claro, en respuesta también tienen sus versículos que respaldan toda esa teología. En cuanto al molinismo, también lo ha intentado. ¿Qué podríamos decir del eclecticismo? ¿Qué bases teológicas tendría o qué puntos resaltan en este enfoque? Los puntos que más resalta el eclecticismo en su soteriología es, por ejemplo, el tema de la depravación total. Es decir, un ecléctico soteriológico cree en la depravación total en todo el sentido de la palabra, pero también cree en el libre albedrío absoluto del sujeto. Te va a colocar estos dos elementos en unión. Te va a aceptar la elección incondicional, pero al mismo tiempo va a defender que Dios elige en base a la presciencia. Va a afirmarte que la salvación no se puede perder, o sea, la seguridad de la salvación, pero te va a enseñar que los cristianos verdaderos pueden apostatar y condenarse. Te va a defender que la salvación es por gracia, mediante la fe, pero te va a añadir obras en un momento determinado como condición para mantenerte salvo. Y finalmente, te va a enseñar que la muerte de Cristo fue limitada solo para los elegidos, pero luego va a invitar a todos a creer con base a que Cristo murió por todos. ¿Ves? Entonces, una forma en la que a veces se expresa es diciéndote, eh, tú entras a la puerta de la salvación porque quisiste, pero cuando pasas la puerta y miras hacia atrás en el marco de arriba te dirá que estás ahí porque Dios quiso. ¿Ves? Esa es una interesante forma de hacer esa mezcla y ahí surge una suerte de línea ecléctica en conceptos soteriológicos. Y te voy a decir una cosa, o sea, sí, hablando plenamente, hay muy buenas propuestas para hacer esa lectura. Hay muy buenas propuestas de cómo se mezcla una cosa con otra. Es decir, por ejemplo, yo estuve leyendo una propuesta ecléctica que trataba de ver la libertad humana y la soberanía de Dios como dos sistemas superpuestos, pero que uno inhabilitaba al otro por razón de la depravación. Y la explicación que dio era muy buena, muy, pero que muy buena. Pero al final, la explicación, mientras más se va precisando, menos ecléctica se vuelve. Y al final termina siendo más una declaración calvinista que arminiana. Entonces, creo que por ahí están los problemas que el eclecticismo enfrentaría cuando tú, por ejemplo, lo vas a llevar a sus últimas consecuencias. Bueno, explicando un poco cómo se desarrolla o cómo se lleva el eclecticismo, yo podría decir que conozco varias iglesias que sin decirlo, tal vez sin tener conocimiento, eh, tienen esa línea, de hecho, porque hay muchos que dicen, nosotros no somos ni calvinistas ni arminianos, ¿no? Y dicen, nosotros solo somos cristianos, siempre dicen eso, ¿no? Muchos cuando no saben cómo se pueden identificar a través de una línea, un enfoque o una postura soteriológica, pero cuando nosotros hablamos un poquito de lo que es el eclecticismo ahora, me doy cuenta que hay varias iglesias, no sé si tal vez me equivoque, puedo cometer el error puedo cometer el error en esta declaración, pero usualmente he visto eso en una línea pentecostal, la verdad. Es posible. Lo que pasa es que hay muchos pentecostales que están experimentando un mejor encuentro con una soteriología más de corte reformado. Y eso ha abierto los ojos de muchos, especialmente después de este fenómeno del neocalvinismo, que hoy en día está como un poquito ya en picada,
pero sin duda alguna influyó en muchas personas. Y de hecho se han levantado seminarios. En Colombia recuerdo yo que estuve en Medellín, en el SRL, y una de las cosas que me estaban comentando es que la mayoría de los estudiantes del Seminario Reformado Latinoamericano venían de iglesias de las Asambleas de Dios, iglesias pentecostales, porque ante la necesidad de formación, muchos de ellos iban allí. Este se convirtió en un seminario de referencia, y al final, esos jóvenes son el futuro de las congregaciones a las que pertenecían. Muchas de esas congregaciones terminaron reformándose. Entonces, me parece que ante la necesidad de mantener el etos del pentecostal, es decir, de no convertir mi iglesia en una réplica de un modelo litúrgico presbiteriano, ellos mantenían su identidad litúrgica, pero reformaban sus bases doctrinales. Eso, por Mm, cierto, no es algo malo. De hecho, es algo positivo. Es algo que se puede aplaudir, porque mientras más nosotros podamos ser precisos en nuestra teología, sin que se afecte nuestro etos, eso ayuda muchísimo a que las iglesias puedan crecer y se puedan armar mejor para evitar ser infiltradas, porque el problema con muchas iglesias pentecostales era como su teología era muy débil, y no porque fuese débil la teología, pero era porque había poco interés en la capacitación. Bueno, que muchos de ellos terminaron siendo shemaínes, terminaron siendo unicitarios, y al final los afectó muchísimo esa ola de ataques por parte de grupos sectarios, porque no estaban bien armados, no estaban bien nutridos. Y hay que ser sincero, un enfoque soteriológico importante en tu vida va a va a fortalecer mucho las hebras de tu interés en formarte doctrinalmente. Y eso es algo que yo lo he visto también. Es decir, siempre hay un interés masivo en formar académicamente cuando se tiene una línea soteriológica muy definida. ¿Por qué razón pasa eso? Bueno, Dios sabrá, pero es verdad que hay congregaciones pentecostales que se fueron reformando, que tenían una línea soteriológica específicamente tirando, qué sé yo, hacia un calvinismo específico, que se formaba mucho más que las que estaban vinculadas hacia una línea arminiana. Y yo no, con eso no estoy diciendo que el arminianismo no motive el estudio, porque sí lo hace, pero estoy hablando de la experiencia que había visto de congregaciones en particular, que tenían un interés en formarse espiritualmente a través del estudio de las escrituras, mientras que en las otras donde estaba este rechazo y que muchas de ellas eran de tendencia arminiana, bueno, el enfoque hacia el estudio no era el eje principal, sino que muchas veces se convierte en un eje transversal. Gracias al Señor, eso ha ido cambiando mucho, y creo que he visto también grupos arminianos que se están fortaleciendo mucho más, pero esos grupos arminianos que se están fortaleciendo también han aprendido a dejar atrás la lucha con los grupos calvinistas. Y eso ha hecho que haya como una mejor plataforma para que esas congregaciones que comenzaron a descubrir esa visión reformada no terminaran abrazándola de tal manera que se convirtiese en una visión sectaria de su propia fe, sino que terminaron mezclándolas, ¿ves? Terminaron tomando del arminianismo y tomando del calvinismo, y así es como se va surgiendo esta suerte de soteriología ecléctica, justamente como una reacción necesaria. ok. Bueno, entonces, hemos visto un solo punto que podríamos resaltar del eclecticismo acerca de la depravación total del hombre, por ejemplo. Pero ¿qué otros puntos más podríamos resaltar? O cómo, por ejemplo, cómo podría identificar a alguien que está incurriendo en estas aguas teológicas sobre la soteriología? ¿Cómo podría alguien identificar un ecléctico, una posición o un enfoque ecléctico en cuanto a la soterología? Porque hace combinaciones, porque va a combinar elementos de una y otra. Como te dije, toma la depravación total, pero al mismo tiempo inserta el elemento de la libertad humana. Toma la elección incondicional, pero al mismo tiempo te va a insertar el concepto de la presencia, entendiendo la presencia al estilo arminiano. Te va a tomar la seguridad de salvación y te va a insertar la posibilidad de la apostasía entre creyentes verdaderos. Te va a tomar la expiación limitada, pero al mismo tiempo te va a dar un enfoque como si fuese una expiación con alcance total, que sería lo contrario de una expiación limitada. Hace combinaciones.
hace combinaciones entre el concepto de gracia previniente con lo que sería en este caso la gracia eficaz. Y al hacer esas combinaciones trata de descubrir en qué puntos se parecen para trabajar en base a ese punto y no en base a los demás. Eso tiene un resultado tanto positivo, pero también tiene un resultado negativo. Positivo porque ciertamente permite enriquecer en los puntos que tenemos en común. Es decir, ayudar a que se eviten las caricaturizaciones y descubrir mejor la postura contraria para entenderla mejor. Eso ha hecho, por ejemplo, que hoy veamos que el concepto de depravación total no es única y exclusivamente calvinista, que un arminiano podría creerla y debería creerla, porque la depravación total, entendida desde una postura mucho más centrada en la profundización del concepto, te ayuda a ver el sentido de extensión que tiene esa depravación como el sentido de intensidad. Es total en extensión porque todos pecamos y es total en intensidad porque cada área de nuestra vida fue afectada por el pecado. Entonces, cuando tú lo ves así, puedes entender que aunque esta definición de depravación es propia del calvinismo, no choca con la conciencia de un arminiano. Y es justamente el ecléctico quien sabe dar esa lectura. Entonces, ese sería como el punto a favor que tendría. La dificultad que generaría es que también al mismo tiempo, si bien nos ayuda a evitar las caricaturas, también puede caer en una incoherencia teológica, porque estás mezclando dos opuestos. Y cuando tú haces eso, puedes mezclar sistemas que son incompatibles y que van a producir contradicciones lógicas y doctrinales. Ese sería como un punto que yo diría en torno al problema que generaría, aparte de que hay muchos más, pero por ahí va la cosa. Ok, entonces se supone que este desarrollo también tendría bases bíblicas, ¿no? Porque cada postura que hemos tocado hasta el día de hoy siempre nos han dado su base teológica, pero también han tenido su respaldo bíblico, ¿no? En cuanto al eclecticismo, ¿qué podríamos decir acerca de eso? Lo que pasa es que el eclecticista, al tomar lo mejor de cada sistema doctrinal, va a tomar también lo mejor de sus posturas bíblicas. ¿Me entiendes? Y va a hacer el contraste, va a tratar de dar una lectura de la manera como bíblicamente se quiere sostener el arminianismo, porque más se hace con entre arminianos y calvinistas. Con el Ujú. molinismo se ha tomado un poco, y creo que se ha tomado a la luz de la visión de la ciencia media, que le ayuda, por ejemplo, a hacer como una suerte de empatado. Es decir, tomo dos ladrillos diferentes y el cemento con el que los voy a unir lo puedo extraer del molinismo. ¿Entiendes ya? Sí. Entonces va a tomar las lecturas Algo- bíblicas de cada uno. Es así, va a beber como si fuese un parásito, va a drenar directamente de las posturas bíblicas de los demás. Ok. Entonces, había una pregunta que nosotros, bueno, que había salido por ahí cuando estábamos tocando estas posturas y estos enfoques, y era, uno, esta, que uno tenga una postura o un enfoque soteriológico, ¿afecta su salvación? ¿Cómo podríamos dar respuesta a eso? Porque Es- es una pregunta muy común, de hecho, ¿no? Mira, yo creo que la salvación del creyente está en Jesucristo, en Jesús. Cristo es la base de su salvación. Y como tú dijiste al principio, cada una de estas posturas tienen puntos en común en sus fundamentos. El fundamento de nuestra salvación es Cristo. Así lo dice Pablo. Ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. A eso apela sola fide, solus Christus, sola gratia. Apela justamente a la iniciativa de Dios. Y eso lo cree un calvinista, eso lo cree un arminiano, eso lo cree un molinista, eso lo cree un ecléctico, eso lo cree un provisionista, eso lo cree, todos creemos eso. Ese es el punto esencial de nuestra fe. Luego de ese punto hay otro punto esencial que obviamente va acompañado. Y es que esta salvación que se da en Cristo Jesús y solo a través de Cristo Jesús
tiene como expresión, tiene como expresión la fe. La fe que es la causa instrumental de nuestra justificación. Y como la sola fe es la causa instrumental de nuestra justificación y es un acto completo, y esto lo pueden creer las cuatro posturas si se quiere, bueno, pues entonces, en base a ese acto completo y perfecto, nosotros entonces estamos seguros de que fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Quien no va a creer eso es el papista, que entiende que la justificación se da por niveles. Nosotros no creemos eso. Entonces ya tú vas descubriendo cómo vamos entretejiendo lo esencial de la soteriología. Y lo tercero que es esencial de la soteriología es que la base de nuestra salvación es la expiación de Cristo Jesús. Nosotros tenemos la justicia de Cristo en nosotros y somos salvos por Él. Y luego entonces esa salvación se va a evidenciar en frutos dignos de arrepentimiento, que las obras no son la causa, sino la consecuencia de la salvación. Ya, eso es todo. Ahora, ¿cómo entiendo yo la gracia previniente? ¿Cómo entiendo yo a los que antes conoció? ¿Cómo entiendo yo los aspectos de la predestinación? Los detalles. Eso no es esencial. Eso es fruto de la curiosidad del teólogo. Tratar de indagar en si hay un mundo paralelo que Dios pudo prever en el que nosotros no nos íbamos a salvar y que Dios eligió el mejor mundo para que nos salváramos, apelar a la ciencia media para entender la predestinación, tratar de definir la presciencia en términos de gracia previniente, que el Señor sabía ese tipo de cosas son fruto de la curiosidad intelectual del teólogo. Y es ahí donde nacen las distintas posturas. Por lo tanto, esas posturas pueden cobijarse bajo la sombra del evangelio por su carácter secundario. Y tu salvación no depende de eso, porque tú no te salvas por ser calvinista, ni por ser arminiano, ni por ser molinista, etcétera. Tú te salvas por ser cristiano, por estar en Cristo Jesús. La base de tu salvación es Cristo Jesús. Y puede ser que yo nunca llegue a tener una comprensión definitiva de estos puntos, pero mi sinceridad en Cristo Jesús es lo que garantiza que soy salvo, porque no es un atentado contra lo esencial. ¿Se entiende? Eso sería lo que yo te podría decir en ese caso. O sea, mi salvación está segura en las manos del Señor y obviamente yo puedo tener una incomprensión en base a los detalles, pero eso no hace que yo sea menos salvo. Hay que saber diferenciar entre una herejía y un error. El error no te lleva al infierno, la herejía sí. El error, en este caso, puede ser una postura equívoca que tenga en cuanto a un elemento secundario. Y lo que va a hacer es que cuando Cristo vuelva, si yo me muero en esa posición y yo vea a Cristo, entenderé que mi postura estaba equivocada, que era imprecisa. Al final de cuentas, tú estás trabajando con posturas que son imprecisas. Y la evidencia de ello es que tú puedes probarlas bíblicamente cada una. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo creo que la solución es que hay, 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 por lo menos aquí, la necesidad de ser ecléctico. Aquí hay otro asunto y otra pregunta que viene a colación con esto, profe. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, uno va a seguir o va a tener una vida práctica, aquí ya estaríamos hablando más de la ortopraxis, ¿no? En cuanto a nuestra visión soteriológica. Recuerde que hubo un tiempo donde se malinterpretó el calvinismo y todos decían, bueno, ser calvinista es hacer lo que te dé la gana y al final tú sigues siendo salvo, que es una lectura muy equívoca que hasta ahora mucha gente tiene, Sí, ¿verdad? todavía. Sí, Entonces, caricaturesca. muchos dirían, claro, el calvinista vive más como le da la gana, el arminiano se esfuerza más por su fe, y qué se diría del molinista, y qué se diría del ecléctico. Entonces, ¿usted cree que sí estas posturas que nosotros podríamos adoptar, o estos enfoques, podrían afectar a nuestra ortopraxis? Si yo malinterpreto las posturas, sí. Si yo caricaturesco o creo una caricatura de las posturas, por supuesto que sí. Pero quien caricaturiza una postura es porque no la conoce. Y yo no diría que uno que caricaturice el calvinismo para vivir como le da su regalada gana sea calvinista. No, no lo llamaría calvinista. Lo llamaría eso un deformador.
Igual que pasara con alguien que hiciera eso con el arminianismo. En cuanto al molinismo, yo te voy a ser sincero, el molinismo es una postura dentro del catolicismo romano, no es una postura protestante. Aunque ahora hay algunos protestantes que le están llamando la atención, yo no le prestaría mucha atención a una postura que, que se encuentra en discusión en Roma. De hecho, yo de Roma no quiero nada. Entonces, por esa razón, yo no hablaría de un molinista. Sé que hay creyentes que han abrazado una postura molinista, les llama mucho la atención, pero que con el molinismo trata de racionalizar demasiado un elemento que es un misterio. Y las cosas son como son. El misterio de Dios en cuanto a la salvación tiene que quedarse en las manos del Señor. Yo lo que tengo que gozarme ante el regalo de la salvación y no tratar de explicarlo. Saber que fui salvo y saber que el Señor me ha dicho que predique el evangelio porque por medio de ese misterio por el cual yo fui salvo, otros lo pueden ser. Yo creo que esa es la misión, más que racionalizarlo demasiado. En la racionalización se pierde mucho de la riqueza del misterio. Y esa es la crítica que yo daría, por ejemplo, al molinismo en ese sentido. No que las otras posturas no lo intenten hacer, pero el molinismo intenta. Entre todas las posturas es el que más racionaliza. Es lo que te dirías en ese sentido. Muy bien, gracias, profe. Entonces, sí, nosotros veíamos, ¿no? Que muchas veces la postura soteriológica te puede afectar en la vida de ortopraxis, pero creo que este es un buen punto en el sentido de entender bien la postura, conocerla, porque, por ejemplo, muchas personas que son arminianas, por ejemplo, se esfuerzan demasiado y a veces ni siquiera pueden vivir su libertad en Cristo. Sí, es cierto. Entonces, y eso a veces es triste, ¿no? Es como que ellos entienden que su salvación está condicionada por cosas como tengo miedo de no agradar a Dios con mi vestimenta, tengo miedo de no agradar a Dios con esto, tengo miedo de no agradar a Dios. Bueno, pero si nosotros comprendemos las posturas soterológicas, ¿qué tanto se relaciona con la vida práctica, por ejemplo? Y va por este lado, ¿no? De entender bien esas posturas. Entonces, creo que conocemos muy poco de eso, tanto calvinistas, arminianos, quién sabe, algunos recién se está dando cuenta que es ecléctico, o los hermanos que, porque sí hay una población protestante que es molinista, se podría pensar todo en todo eso. ¿Cómo afecta esto de verdad a mi vida práctica? Si realmente afecta a mi ortopraxis, si realmente conozco bien estas posiciones, ¿no? Entonces, nuestro objetivo con estos podcasts que hemos estado haciendo estos últimos sábados o estos programas que hemos estado haciendo estos sábados es poner sobre la mesa todo eso, ¿no? Para que cada uno pueda meditar, pueda ver los argumentos, pueda ver aquello que ve que el Señor le llama a abrazar, ¿no? Sobre todo. Entonces, por eso ha sido muy interesante y quisiera aprovechar estos últimos minutos, tal vez para hablar un poco del provisionismo, ya que Sí, nos claro. ha tocado. Entonces, nos gustaría aprovechar estos últimos minutos para poder hablar un poco del provisionismo, profe. Lo mismo, Sí. ¿qué es? ¿Cómo nace o de dónde sale el provisionismo? ¿Qué bases tiene? Eso sería lo que más nos interesa saber. Bueno, dicen por ahí que el provisionismo es una suerte de eclecticismo soteriológico, porque tiene una dinámica en cierto modo ecléctica. No tanto, porque el provisionismo se crea más por el arminianismo clásico que por otra cosa. Pero vamos a ver, la soteriología provisionista es una postura contemporánea, no tiene larga data para responder a su historia, es reciente técnicamente. Surge dentro del debate sobre la salvación para presentarse como una suerte de vía, de tercera vía. Entre el calvinismo y el arminianismo, tú tienes esta tercera vía que es el provisionismo, como el punto intermedio. Y aunque trata de ser un punto intermedio entre estos dos, realmente tiene muchas similitudes con el arminianismo. De hecho, esta posición fue defendida principalmente por un teólogo que todavía está vivo, que es Lighton Flowers. Escribió un libro que se llama El Alfarero, algo así, si mal no me acuerdo. Él es director de apologética de la Convención Bautista de Texas y se fue difundiendo ampliamente en el ámbito evangélico de habla inglesa bajo un lema. El lema era: Dios provee lo necesario
para que todos puedan creer. Te das cuenta que aquí está tratando de insertar la participación de Dios, que es el énfasis calvinista, y la participación del hombre, que es el énfasis arminiano. Así, el provisionismo, en pocas palabras, te va a enseñar que Dios ha provisto, te viene el término provisionismo. Dios proveyó todo lo necesario para que cualquier ser humano pueda libremente responder al evangelio para salvación. Entonces, lo que va a hacer es que te va a rechazar el determinismo calvinista y se va a distanciar de algunos aspectos del arminianismo, como la gracia previniente y una serie de puntos más, porque para el provisionista este concepto de la gracia previniente no es correcto. Él ve más factible la idea del concepto de gracia eficaz que tiene un calvinista. También se va a alejar del sentido de que hay posibilidad de que la salvación se pierda. Eso lo puede rechazar un provisionista, pero va a depender mucho del expositor. Es decir, hay provisionistas que sí aceptan esta seguridad de salvación y otros que no la aceptan del todo. Si yo fuese a hacer una suerte de, qué sé yo, de radiografía del provisionismo, el provisionismo lo que te diría técnicamente es que la naturaleza humana, en contraposición al calvinismo, que dice que está totalmente depravada, sin capacidad para responder a Dios y sin regeneración previa, el provisionista te va a decir que el ser humano está caído, pero aún puede responder libremente a la oferta de salvación si se le presenta el evangelio. En cuanto a la elección, el calvinista entiende que es incondicional, el provisionista entiende que es condicional. En cuanto a la expiación, que es para el calvinista limitada, para el provisionista es ilimitada. En cuanto a la gracia, para los calvinistas, el concepto de gracia será eficaz. Algunos expositores de los provisionistas entienden que es así y otros dicen que no. En cuanto a la fe y la regeneración, te va a decir el calvinista que el nuevo nacimiento, la regeneración viene primero que la fe, mientras que el provisionista cambia. Dice que la fe viene primero que la regeneración. Y en cuanto a la perseverancia de los santos, para el calvinista está garantizada, para los provisionistas va a variar de acuerdo al expositor. Ese sería como los puntos doctrinales que lo sostienen. Si tú los pones en balanza, obviamente, el provisionista tiene puntos fuertes. Por ejemplo, hace un énfasis bíblico en la responsabilidad humana, trata de crear un compatibilismo con el evangelismo universal, trata de buscar una coherencia moral con el carácter de Dios y afirmar la gracia de Dios sin caer en el determinismo. Pero los puntos débiles son los que hacen que esta postura sea una de las que menos me interesa, a sinceridad. Y es el desacuerdo sobre la depravación total, porque ellos redefinen la incapacidad espiritual del ser humano y eso es minimizar el pecado original. La dependencia de una lógica filosófica del libre albedrío, que es la misma crítica que le hago al molinista. Al final de cuentas, pueden caer en un antropocentrismo teológico y eso es peligroso. Lo tercero es que hay ausencia de tradición histórica sólida. Esta vaina es nueva. Esta cuestión fue un invento reciente. Esto no tiene una validez que tú puedas decir, la puedo encontrar en los padres. Aunque hubo un intento, un provisionista, que publicó un libro recientemente hablando de los fundamentos del agustinianismo calvinista, y trató de decir que el fundamento del agustinianismo es maniqueo, pero esa tesis está en cuestionamiento. Así que ni siquiera puede hacer un trabajo de rastrear el provisionismo desde una tradición histórica más confiable. Lo cuarto es que tiene tensiones con pasajes bíblicos. Es decir, hay versículos que a mí no me cuadran en una lectura provisionista. Así que este provisionismo de Leighton Flowers, de Jonathan Pritchett, de este señor Braxton Hunter, que es evangelista, y de algunos pastores bautistas que no son calvinistas, es en sí mismo una postura interesante, pero no muy sólida. Así que yo te diría, sin pocas palabras, para concluir, que el provisionismo va a representarte a ti un esfuerzo por mantener un equilibrio entre la gracia suficiente y la responsabilidad humana. Es una suerte de eclecticismo, pero mal eclecticismo, debo decir, afirmando que Dios te quiere salvar a todos, que ha provisto los medios necesarios para que todos puedan responder libremente al Evangelio. Y esta postura es una postura que tiene sus desafíos. Y aunque se ha vuelto popular entre algunos evangélicos que rechazan el calvinismo estricto o que buscan una alternativa bíblica y misionera sin caer en el pelagianismo, aún así tiene unos puntos débiles enormes que tú te das cuenta cuando vas profundizando en lo que esta visión soteriológica posee.
Bueno, muchas gracias, profe, de verdad, por este tiempo que nos ha brindado y pudimos aprovechar de ver estos enfoques que nos faltaban tocar en esta serie que hemos tenido todo este mes y de verdad muchas gracias. Y queremos aprovechar unas palabras finales unas palabras finales porque este año en Bolivia cumplimos el bicentenario, 200 años de libertad, por así decirlo. ¿Qué? Oh, qué Entonces, bien. ¿qué le podríamos decir a la Iglesia de Bolivia en estos 200 años? A los hermanos, aquí a la comunidad universitaria que siempre nos siguen, a hermanos que también han estado siguiendo el contenido de Razón y Fe Sábado tras Sábado, que son bolivianos. ¿Qué mensaje usted nos podría dar por el bicentenario en Bolivia? A la Iglesia de Bolivia. 200 años que cumple una nación no son cualquier cosa. Hay naciones que todavía no han cumplido sus 200 años y muchas en este mundo. Así que lo primero que diría es felicidades, porque pudieron ver un bicentenario, cosa que no van a poder ver otra vez. Así que les felicito por eso. En segundo lugar, como iglesia, la misión que tenemos es trazar el objetivo de misión para una nación como Bolivia, que sé que está pasando por muchos problemas, sé que se encuentra en muchas tensiones, muchas dificultades, muchas almas heridas, muchas personas que se encuentran en situaciones de falta de recursos, obviamente por un Estado que está mal manejado. He ido a Bolivia, así que sé que Bolivia es un hermoso país y tiene buenos recursos. De una vez alguien dijo que las naciones latinoamericanas son ricas, pero pobremente administradas. Me parece que pasa lo mismo con Bolivia. Así que ante una situación como esa, la misión de la iglesia es, uno, alzar su voz contra la injusticia sin miedo. Dos, formar a los creyentes para que sepan cómo responder a los desafíos. Y tres, salir a la calle y trabajar con las almas que están en necesidad. Mucha gente en necesidad. Que el Señor les permita crear estrategias y que así puedan enfrentar la superstición, puedan enfrentar esa cosmovisión de vida que tiene el boliviano, puedan confrontarlo para que el etos boliviano pueda trascender y no desaparecer o extinguirse en medio de los lobos feroces que se lo están comiendo a través del aparato estatal. Sí, muchas gracias, profe, de verdad, por las palabras y creo que va a ser muy pertinente porque justamente el día de ayer en la tarde estuvimos pasando algunas situaciones aquí en La Paz, en la sede de gobierno, algunos enfrentamientos de movimientos políticos y bueno, creo que es un tiempo donde más la iglesia tiene que ponerse las pilas. Sí. Así que muchas gracias de verdad por habernos acompañado con esta temática. Gracias a la comunidad universitaria que ha estado con nosotros. Saludos a todos los que tal vez no hemos podido saludar. Y como saben, sábado tras sábado tenemos una temática interesante, así que no se la pierdan. Esto fue un sábado más de Razón y Fe.